Buenas noches, chicos. Vamos a empezar la clase número 11, la última de nuestra serie de clases virtuales que van del año. Vamos a hablar un poco sobre los mecanismos biológicos de la conducta humana, o sea, vamos a empezar a hablar de ellos. No vamos a poder terminar, espero que en la retroalimentación podamos concluir. Bueno. Las bases biológicas de la conducta aunan el saber de dos disciplinas. En primer lugar, toman como base la biología y las aptitudes de supervivencia del reino animal. Y en segundo elemento relevante es la psicología más adaptada a la realidad de los seres humanos. Los objetivos de estas bases son establecer o no las relaciones de determinación entre nuestra naturaleza y las formas de actuar en solitario o en sociedad. Lo que sí es importante señalar es que en estos casos el análisis que se busca es global, por lo tanto, indudablemente habrá numerosas generalizaciones. En este punto, es importante que lo que se busca es realizar mediante estadísticas, o sea, medias estadísticas. No se trata de analizar cada caso por caso la psicopatología, sino que se entiende que se tiene que actuar de determinada manera. Y esto sirve para los contextos que consideramos sanos, pero también a los patológicos. O sea que no se hace un seguimiento de caso por caso, sino que se hace una media de toda la cantidad de casos que existe y a través de eso se puede estudiar. Entonces ahí se ven si esos contextos pueden ser sanos o patológicos. Los principales ejes biológicos de nuestra conducta. Lo cierto es que los condicionantes biológicos son varios y dependiendo de la persona, uno u otro tendrá más peso. Aunque el organismo humano es una máquina casi perfecta, lo cierto es que no siempre funciona igual y por ello hay variaciones en función de cada individuo. Entonces, cada individuo, como decimos siempre, es un mundo, entonces vamos a funcionar de maneras diferentes. Es ahí donde gana importancia la generalización como pauta y hay que señalar además que suele existir una interrelación entre las diferentes vertientes. Entonces, los tres principales ejes biológicos que condicionan nuestras actitudes y comportamientos son el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética, que eran los tres principales ejes biológicos. Acá vamos a ver cómo se relacionan. Entonces, las bases biológicas de la conducta del ser humano están relacionadas en estos contextos. El cerebro, por un lado, con su núcleo central y su sistema límbico y los hemisferios cerebrales. Por otro lado, las neuronas, que ya hablamos, hay diferentes tipos de neuronas, vamos a decir, y las funciones que cumplen. El sistema nervioso, que está otra vez dividido en el sistema central y el sistema periférico y el sistema endocrino, que está en estrecha relación con el sistema endocrino, en donde tenemos por un lado a las sustancias químicas y por otro lado a las glándulas. El aprendizaje entonces supone un cambio que se da en el sistema nervioso mediante la plasticidad neuronal. Esta plasticidad vamos a estar hablando un poco más adelante, pero esto es un proceso que es posible desde la más temprana edad. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el cerebro y los procesos psicológicos básicos. Entonces, colocamos el sistema nervioso dentro de este mapa conceptual en donde vemos el todo de lo que vamos a ir hablando de a poco. El desarrollo del sistema nervioso, entonces, vienen a través de los procesos mentales. Estos procesos mentales están en relación con la neuroplasticidad y las redes hebianas, con el sueño y la vigilia, con la senso-percepción, con la motivación y la emoción, la atención, la memoria y el aprendizaje, y de esto otra vez
se subdividen en lo que es la divergencia y la convergencia y por último el lenguaje. El sistema nervioso es el sistema más complejo a nivel fisiológico por las funciones que realiza en el organismo. Básicamente, estas funciones pueden catalogarse de la siguiente forma. A través de los procesos sensoperceptuales, de los procesos motores, de los procesos motores, de la atención, de la memoria, del aprendizaje y del lenguaje. Estos procesos son los que permiten desarrollar tanto las habilidades y los conocimientos que están relacionados con la conducta y los aspectos psicológicos del ser humano. Aunque no son los únicos que realiza el sistema nervioso, sin embargo, influyen tanto en el comportamiento que a pesar de que existan otros procesos fisiológicos internos, también se vinculan con él. Entre estos, por ejemplo, están las hormonas en el organismo y acá entra a verse cómo se relaciona con el sistema endocrino. Luego, los procesos sensoperceptuales. La sensopercepción es uno de los procesos básicos que permiten el desarrollo de otros superiores, como van a ser el aprendizaje y el lenguaje. El proceso sensoperceptivo, como lo indica su nombre, inicia con la recepción de un estímulo ambiental en los receptores sensoriales, que van a ser visuales, van a ser auditivos, olfativos, gustativos y táctiles o propioreceptivos. Entonces, el proceso posterior y consecuente de la sensopercepción es la acción que va a realizar el organismo para desplazarse en el medio. De ahí viene entonces la motivación y la emoción. En este caso, toda emoción y motivación en el organismo surge de una necesidad que es fisiológica inicialmente. Puede ser, por ejemplo, el descanso, la alimentación, la hidratación, entre otros. Esta necesidad, dice, puede entenderse como un déficit del organismo o la restauración de la homeostasis. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, la homeostasis es el equilibrio entre el medio interno y el externo del organismo para poder estar, vamos a decir, en adecuación o equilibrio, de tal manera que el organismo intenta restablecer la carencia o el equilibrio corporal. De ahí tenemos entonces al aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el proceso por el cual el ser humano adquiere información que posiblemente desarrolle como posterior conocimiento. Entonces, la palabra aprendizaje deriva del término aprender o tomar. En este caso se trata de tomar algún elemento e incorporarlo. Entonces eso es el aprendizaje. Vamos a tomar eso y vamos a incorporarlo en forma de conocimiento. Entonces la capacidad que tiene el ser humano para aprender le ha dado su lugar como especie en la Tierra. La atención está directamente relacionada con el aprendizaje. Cuanto más atento y consciente sea el ser humano, entonces ante el entorno que lo rodea, más va a aprender del ambiente o del entorno. Respecto entonces a la memoria, esta puede ser definida como el proceso que va a permitir el almacenar y el recuperar esa información que nosotros colocamos en ese sistema nervioso. Cuando nosotros queremos utilizar algún tipo de conocimiento, vamos a ir a la memoria para buscar y recuperar esa información. Vamos a hablar un poco de lo que es la convergencia. La convergencia como proceso de pensamiento está relacionada con el aprendizaje, por la forma en que cada individuo va a solucionar un problema. Entonces, cada individuo nosotros tenemos una forma de solucionar un problema. De repente, el mismo problema tiene maneras o visiones diferentes de solucionarlo de acuerdo a cada persona. Entonces, el pensamiento convergente va a utilizar la lógica del pensamiento previamente aprendido. Es decir, se vale de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento convergente entonces va a generar aprendizajes asociativos y lineales.
que van a estar basados en la lógica de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si dice que si funcionó antes, se puede volver a repetir. Pero esto también se puede aplicar en situaciones, no solo en estas situaciones que ya fueron hechas o fueron aprendidas por experiencia, sino que también puede aplicarse a situaciones que son similares de lo que ya nosotros aprendimos o conocimos. En cuanto a la divergencia, va a ser el proceso opuesto al pensamiento convergente, porque en lugar de ser lineal, acá el pensamiento es divergente, es capaz de analizar de manera multicausal. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a caracterizar por utilizar la creatividad de la solución de problemas y por lo tanto la innovación. Entonces acá en la divergencia se utiliza la creatividad y la innovación. Acá vamos a hablar un poco de los dos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. Como el dibujo que ustedes ya están viendo, el hemisferio izquierdo es el hemisferio que es el que es lineal, el que es analítico, estratégico, el que es práctico, el que gusta de los números, de los cálculos, de las ecuaciones, el que es el ordenado, el que es lógico, vamos a decir. Es el hemisferio práctico izquierdo. El derecho, como ya ven el dibujo, la figura, ven que es el hemisferio creativo, el innovador, el pasional, el intuitivo, dice el sensual, el que se mueve, el que vive de colores. Entonces es el artista, es el de la poesía, el de la música. Vamos a ver que las personas tenemos de ambos hemisferios un poco de todo, pero siempre vamos a tener el del más desarrollado, que es el que florece en nosotros. Puede ser el lado izquierdo, el que es el lógico, matemático, o el del lado derecho, que es el artista. Entonces, esto siempre vamos a tener así, desarrollados más uno de ellos. El lenguaje ya es el proceso más avanzado del ser humano, porque dice que existen algunas teorías de que lo ubican como el proceso exclusivo de la humanidad, porque requiere tiempo y práctica para que se desarrollen y también involucran en conjunto a todo lo que vimos o lo que se habló, que es la memoria, la atención, el aprendizaje, la motricidad y la sensopercepción. Entonces, este conjunto se desarrolla y a partir de eso vamos a obtener el lenguaje. A diferencia del ascenso-percepción que nosotros nacemos con ellos, con estos sentidos, el lenguaje es un proceso que es tanto fisiológico como social, porque lo adquirimos mediante esa interacción social. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse, por eso lo llaman neuroplasticidad. Porque así sea para recuperar, dice, funciones perdidas después de un ACV o un accidente cerebrovascular o de una lesión en la médula espinal. O también para adaptarse a nuevos requerimientos ambientales. ¿Qué quiere decir eso? A aprender. Nosotros tenemos la capacidad de seguir aprendiendo hasta ser viejitos. No necesariamente tenemos que ser jóvenes y cuando ya somos viejos perdemos esa capacidad. Bueno, entonces la definición de neuroplasticidad es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad como resultado de las activaciones sucesivas. Esa reactividad permite que el tejido nervioso entonces pueda experimentar cambios adaptativos o reorganizacionales en un estado fisiológico con o sin alteración. Entonces, neuroplasticidad, proceso de capacidad del sistema nervioso de cambiar. Tal neuroplasticidad se puede representar como también la capacidad del cerebro de armar, de fortalecer, de desarmar y de debilitar las redes neuronales. Todas las redes que poseen neuronas fuertemente conectadas forman parte de la memoria de largo plazo. Entonces, si hay unas neuronas que tienen
están conectadas fuertemente, entonces a ese grupo es donde se tiene esta memoria a largo plazo. Luego, entonces, por eso existen dos tipos de neuroplasticidad, la que es positiva y que se encarga de crear, de ampliar las redes neuronales o las redes Hebbianas, también dichas neuronal o Hebbiana es lo mismo, y la negativa cuyo objetivo es eliminar o disminuir aquellas que no se utilizan, como aquellas que nosotros borramos la capacidad, por ejemplo, cuando nuestro teléfono está lleno, se borran algunas, ¿cómo se dice?, aplicaciones o se borran fotos. ¿Para qué? Para tener mayor espacio para utilizarlo de nuevo. Entonces es lo mismo con este tipo de neuroplasticidad. Entonces se tiene la neuroplasticidad positiva, en donde tengo la capacidad de armar y fortalecer una red, es decir, unir y aumentar las conexiones entre neuronas, las neuronas que las componen. Y está la neuroplasticidad negativa, que es la de desarmar y debilitar una red, desunir y debilitar las conexiones entre las neuronas que las componen. Acá tengo un ejemplo de neuroplasticidad positiva, en donde dice que al adelgazar uno aprende nuevas conductas y se arman nuevas redes. Acá, por ejemplo, es la conducta de aprender a cuidarse, aprender a mover, a tener actividad física y a comer bien, a comer saludable, a saber elegir las comidas. Y tengo la neuroplasticidad negativa, en donde, por ejemplo, dice que también cuando se engorda, se arman conexiones, pero estas por las cuales uno aprende a vivir con ese sobrepeso y a adaptarse con eso. ¿Por qué? Porque tenemos esa neuroplasticidad. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona es muy sedentaria, no tiene casi nada de actividad física y luego, aparte de eso, come mucho, no sabe elegir comidas. A eso se le llama neuroplasticidad negativa. En cuanto al sueño y la vigilia, el sueño es un proceso mental vital para el ser humano y para todas las especies en el planeta. No existe ninguna, dice, criatura que no descanse o al menos que tenga algo equivalente a lo que es el sueño nuestro, que durante el periodo del cual el cerebro descansa junto con el resto del organismo. Y también en este proceso, en este sueño, ocurren procesos tanto de crecimiento y homeostasis. Entonces, el ser humano tiene tiempos tanto de descanso relacionados con la salida del sol y con la puesta del mismo. A ese ritmo de salida y puesta del sol se lo conoce como ciclo circadiano. Entonces, regularmente la gente se despierta con la luz del sol y comienza su actividad. Y a ese lapso de actividad diurna se lo conoce como vigilia. Cuando el sol se pone, la luz ya mengua y la persona entonces descansa. Y en ese punto comienza el sueño. El estado de vigilia entonces se caracteriza por que la persona tiene la capacidad consciente, entonces el organismo con su entorno. Y también es el tiempo en donde la persona está activa durante esas horas. En el estado de sueño ocurre posteriormente a la vigilia, o sea, cuando empieza a anochecer, entonces ahí se le conoce con el nombre de descanso y es un proceso que ocurre en diferentes etapas en las que la actividad eléctrica del cerebro cambia. Entonces el sueño se presenta en las siguientes etapas. En la etapa 1 es el límite, dice, entre el sueño y la vigilia y eso sucede posteriormente al reposo. Acá las funciones motoras y el tono muscular descienden, como también los movimientos oculares se vuelven más lentos. La frecuencia cardíaca y la respiración también baja. Y las ondas cerebrales en este punto lo llaman alfa, ondas cerebrales alfa. En cuanto a la segunda etapa, el sueño entra en una fase de mayor profundidad en el que el ser humano deja de ser consciente de lo que ocurre. El tono muscular se reduce considerablemente
También lo hacen la frecuencia tanto cardíaca como la respiratoria. El cerebro reduce sus funciones a la actividad vegetativa o involuntaria. Entonces, ahí entra en esa actividad involuntaria. Y acá las ondas cerebrales se les denomina teta. En la etapa 3, en este periodo el organismo se encuentra totalmente descansado y es una etapa importante a nivel celular porque ocurren muchos cambios. Por ejemplo, las células crecen, se reparan, el organismo también lo hace por la secreción de hormonas de crecimiento. El cerebro reduce también su actividad. Es un tiempo de suma importancia tanto para el descanso y la reparación del organismo. Aquí las ondas cerebrales se las denomina delta. Entonces existen dos procesos que ocurren en el organismo en las etapas de sueño. Está el sueño profundo y el sueño paradójico. Al sueño profundo hay un predominio de la actividad del sistema nervioso autónomo, hay una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, hay un descenso de la temperatura corporal, la relajación del tono muscular, reparación celular y respiración profunda y lenta. En el sueño paradójico o MOR, los movimientos oculares son rápidos, por eso MOR, movimientos oculares rápidos. Hay pequeñas sacudidas mioclónicas, o sea, repentinos movimientos musculares. Hay presencia de sueños. El sujeto tiene la sensación de estar despierto. También se puede hablar en este contenido, en esta parte del sueño. Y hay un aumento del flujo sanguíneo y oxigenación cerebral. A nivel cerebral, las estructuras que intervienen en el estado de sueño son el tálamo, el hipotálamo, la corteza cerebral, el tallo cerebral. Entonces, estas estructuras son las que intervienen en el estado de sueño. Dice que se tiene conocimiento por investigaciones que cualquier daño que pueda sufrir el hipotálamo se relaciona con el proceso del sueño. El tálamo y la corteza cerebral tienen relación con el sueño MOR, movimiento de los ojos rápidos. Y bueno, esto es todo por hoy, gente. Vamos a tratar de terminar algo en nuestra sesión de clase de retroalimentación para poder ponerle por lo menos un punto final. Bueno, ha sido todo por hoy y buenas noches, que descansen. Muchas gracias.